flota internacional de sondas se dirige a Marte. Buscan evidencias de vida en el pasado y prueban las tecnologías necesarias para que los humanos puedan visitar con seguridad este desolado planeta. El planeta rojo ha fascinado a generaciones de soñadores y pioneros de los vuelos espaciales que sueñan con cruzar el ancho abismo entre los dos mundos. Pero antiguas preguntas penden de un hilo. ¿Cuál es el futuro de la humanidad en el espacio? ¿Podríamos tener un segundo hogar en Marte? Próximo destino, Marte. Los planificadores de misiones lo saben desde hace tiempo. Es casi imposible aterrizar en Marte. Su atmósfera es tan densa que puede derretir las naves espaciales que chocan contra ella a más de 16.000 kilómetros por hora. Pero al mismo tiempo es tan delgada que ni siquiera un aeroescudo y un gran paracaídas bastan para amortiguar totalmente la caída. Perseverance has now slowed to subsonic speeds. Percy, el rover Perseverance de la misión Mars 2020, utilizó un innovador sistema de cohetes y una ingeniosa grúa volante Skycam maneuver has started. Para aterrizar suavemente. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Pero aterrizar con seguridad con una tripulación de astronautas es un problema pendiente de solución. Percy es uno de los astromóviles más sofisticados jamás fabricados. Su pequeño compañero Ingenuity es el dron definitivo, que por primera vez realiza pruebas de vuelo controlado en otro mundo. Gracias a las impactantes imágenes que Percy y otras sondas envían, es fácil creer que Marte es como un desierto terrestre. Durante al menos un siglo, los visionarios han imaginado que, si pudiéramos llegar allí, no sería tan difícil explorarlo en persona, para abrir una nueva senda de libertad y prosperidad. Y tal vez, para crear una copia de seguridad de la biosfera de la Tierra, en caso de desastre. Pero el verdadero planeta rojo es un farsante. Nos engaña desde hace mucho. Es más frío que la Antártida. Extremadamente árido. Abrupto. Su arena es tóxica. Y está bañado por una constante de radiación letal. Un mundo adverso. El Marte que anhelamos no es el planeta que realmente es. Durante miles de años, el brillante planeta ámbar ha jugado con nuestra imaginación. Mientras orbitan, la Tierra y Marte se alinean cada 780 días aproximadamente. Esto se denomina oposición planetaria y es el mejor momento para observar al planeta rojo, que durante algunas semanas parece reducir su velocidad, retroceder y acelerar de nuevo. Desconcertados por este caprichoso movimiento retrógrado, los observadores egipcios del cielo consideraban a Marte una deidad humanoide con cabeza de halcón que iba y venía entre los reinos de los vivos y los muertos.
Por su extraño movimiento, los astrólogos babilonios creían que Marte era un dios rápido, impulsivo y volátil. El 4 de mayo del año 357 antes de nuestra era, el filósofo griego Aristóteles observó que la luna medio llena pasó por delante del planeta rojo y se dio cuenta de que Marte debía estar más lejos que la luna. Y se habría sorprendido, puesto que Marte está unas 200 veces más lejos. Los cohetes de propulsión química que tardan unos 3 días en llegar a la Luna, tardarían casi 7 meses en llegar a Marte. Los futuros cohetes de propulsión termonuclear podrían acortar este viaje a menos de 3 meses. Aún así, sigue siendo mucho tiempo como para estar confinado en una pequeña nave espacial. Y si surge algún problema, es imposible volver a casa en unas horas o días. Los astronautas en microgravedad deben hacer ejercicio con frecuencia. Los huesos se vuelven quebradizos. Los músculos del corazón se vuelven vagos. La gravedad de Marte es 1/3 de la terrestre. ¿Cómo afectará el planeta rojo a la salud humana a largo plazo? Alrededor del año 150 de nuestra era, el matemático y astrólogo griego Claudio Ptolomeo propuso que Marte y las otras 4 estrellas errantes debían girar alrededor de la Tierra sobre un conjunto de esferas. Pero 700 años después, los astrónomos islámicos empezaron a encontrar problemas con los llamados epiciclos de Ptolomeo. En 1543, el polaco Copérnico situó el Sol en el centro del movimiento y el comportamiento en bucle de Marte cobró por fin sentido. Unos 40 años más tarde, el acaudalado y obsesivo astrónomo danés Tycho Brahe quiso aceptar la geometría de Copérnico, pero no podía obviar a Ptolomeo. Insistía en que la inmensamente pesada Tierra debía ser demasiado perezosa para orbitar. Pero los planetas gigantes se mueven. En los primeros tiempos del Sistema Solar, el enorme planeta Júpiter pudo haber migrado hacia el Sol, aproximándose a la órbita actual de Marte. Al atravesar la nebulosa solar, Júpiter absorbió gran parte del polvo y el gas, robándole a Marte la posibilidad de aumentar de tamaño. El planeta atrofiado solo pudo alcanzar la mitad del diámetro de la Tierra y apenas un 11% de su masa. A medida que Júpiter y Saturno seguían migrando, desplazaron miles de millones de toneladas de rocas heladas, arrojándolas hacia el interior. Un diluvio de escombros que duró 3 millones de años. El bombardeo intenso tardío. Actualmente, las tierras altas del hemisferio sur de Marte lucen un gran agujero. Es la planicie de Hélade, el tercer mayor cráter de impacto del Sistema Solar. Pero el pequeño planeta pudo haber sufrido un impacto mayor. Desde el sur hacia el norte, el terreno de Marte se hunde desde las tierras altas rojas y naranjas hasta los valles verdes y azules. Todo el hemisferio norte de Marte es una gigantesca elipse hundida que ocupa el 40% del planeta. Si es una zona de impacto, el objeto entrante sería aproximadamente del tamaño del planeta enano Plutón. Marte habría sido totalmente alterado. Probablemente su dinamo interna se habría apagado y desvanecido su campo magnético protector.
lo que habría acabado con la posibilidad de la creación de una atmósfera que sustentara la vida. Cuando los grupos de aspirantes a colonos zarpen hacia Marte, deberán aceptar que nunca volverán a respirar sin cascos o fuera de sus hábitats. Habrán pasado meses cruzando el vacío hacia un mundo desolado, a un entorno letal. En septiembre de 1610, Galileo Galilei registró la primera observación telescópica de Marte. 26 años después, Francesco Fontana realizó el primer dibujo conocido del planeta y dijo de él que parecía una píldora muy negra. En 1649, los hermanos neerlandeses Christian y Constantin Huygens habían desarrollado una óptica mejorada para telescopios. Christian plasmó una mancha irregular en el planeta y, como vivía en los humedales de Holanda, pensó que parecía una gran ciénaga, por lo que pasó a conocerse como la Gran Ciénaga o Syrtis Major. Huygens cronometró el paso del accidente y determinó que la duración de un día en Marte era similar a la de un día terrestre. 7 años más tarde, Giovanni Domenico Cassini precisó su duración en 24 horas y 40 minutos, aproximándose a la medición actual de los astrónomos. Cassini también registró la primera observación del casquete polar sur de Marte, y observando las caras cambiantes, imaginó que debía ser muy parecido a la Tierra. De hecho, hace 3.000 millones de años, Marte pudo parecerse a la Tierra. Los volcanes formaban la atmósfera, y el vapor, la niebla y el agua fluida llenaban los primeros mares con más líquido que el océano Ártico en la Tierra. En 1997, el Sojourner, el primer rover de la NASA en Marte, encontró una zona de desbordamiento de una inundación cataclísmica. A partir de 2004, los rovers Spirit y Opportunity de la misión Mars Exploration Rovers hallaron estratos de roca depositados por el flujo de agua a lo largo de miles de años y pequeñas concreciones esféricas ricas en hierro y conocidas como arándanos, que debieron formarse en bolsas de limo bajo agua salada. Pero, ¿qué hay del agua en el Marte actual? El Fénix de la NASA encontró pruebas en 2008. Durante su aterrizaje en una latitud septentrional, los gases de escape de los motores disiparon el polvo de la superficie y dejaron al descubierto un material blanco. Tras cavar una zanja poco profunda, la pequeña sonda descubrió más material, que desapareció pasado un día. Y en las patas del módulo de aterrizaje aparecieron gotas de líquido que luego cambiaron. En agosto de 2012, el Curiosity de la misión Mars Science Laboratory empezó a rodar. Recorrió lechos de arroyos secos entre las orillas de antiguos cursos de agua, a través de un abanico aluvial en la desembocadura de un río extinto hace mucho tiempo. El Perseverance se unió al Curiosity en 2021. Aterrizó en un cráter que estuvo inundado y encontró rocas ricas en arcilla de un antiguo delta fluvial. Los robustos robots geológicos hallaron terrenos estratificados que se formaron a lo largo de periodos en los que fluía el limo, interrumpidos por periodos secos. Pero esos periodos húmedos terminaron hace mucho tiempo. El Marte actual parece un desierto sin vida. Un paisaje solitario que clama compañía. En 1698, Christian Huygens no pensaba que Marte estuviera tan desolado.
En su último tratado, Cosmoceoros imaginaba que los mundos del sistema solar debían albergar plantas y animales que, aunque serían diferentes, probablemente llevarían vidas parecidas. Huygens no veía ninguna razón para que la vida en los planetas no fuera inteligente. Y también señaló lo importante que sería el agua para esas criaturas. La Luna es rica en aluminio, titanio, silicio y magnesio. Los asteroides añaden carbono, cobalto, platino, molibdeno, níquel y otros elementos. Marte tiene todos ellos, además de abundante hierro y otros metales, sobre todo cerca de sus enormes volcanes. Pero el ingrediente clave de Marte es el agua helada, que puede descomponerse para producir oxígeno respirable y combustible de hidrógeno. Percy está probando esta idea ahora mismo, tomando dióxido de carbono y descomponiendo electroquímicamente el oxígeno. El agua de debajo de la superficie, más el dióxido de carbono de su atmósfera, pueden cambiarse para producir metano y oxígeno. Y si usamos ese oxígeno para quemar metano, podemos lanzar cohetes. Al fabricar propulsante en Marte, el coste del regreso a la Tierra se reduce al menos 5 veces. Para crear una civilización espacial, solo podemos llevar con nosotros herramientas y talento, pequeñas fábricas y generadores de energía. El resto debemos procurárnoslo. En 1704, Giacomo Filippo Maraldi sugirió que los anillos oscuros alrededor de los polos de Marte podrían ser líneas de fusión. Se preguntó si los polos eran casquetes polares. 80 años más tarde, Friedrich Wilhelm Herschel declaró: sí, los polos de Marte son agua helada, y pensó que las amplias y oscuras manchas ecuatoriales debían de ser océanos. Herschel soñó despierto cómo sería navegar por esas aguas. Marte probablemente perdió sus océanos antes de que la vida surgiera de los mares de la Tierra. Las tierras bajas desérticas del norte, las más planas en cualquier planeta conocido, parecen ser el fondo de un antiguo mar. El océano polar de Marte, de hasta 4 kilómetros de profundidad, podría haber cubierto 1/3 del planeta. En 1785, Herschel especuló que los marcianos probablemente disfrutaran de una situación similar a la nuestra, pero supuso que la atmósfera marciana debía ser muy delgada. Y lo es. El planeta está envuelto en escaso dióxido de carbono. Hay muy poca agua en el aire. Pero hay metano, que podría proceder de la caliente geología subterránea. Pero a veces, el metano aumenta su nivel rápidamente para desaparecer luego a la misma velocidad. Y eso hace que muchos expertos se pregunten si pudo haber vida bajo la superficie. En 1788, Johann Hieronymus Schuta propuso que la superficie de Marte no era sólida, sino nubes a la deriva y lluvia brumosa. Una idea que probablemente se debía al aire inestable de la Tierra sobre su gran telescopio. La verdadera historia de la atmósfera de Marte está cada vez más clara. Se remonta al menos a 1.000 millones de años. La intensa radiación ultravioleta del Sol y el chisporroteante viento solar bombardearon el pequeño planeta. Con su baja gravedad y su frágil campo magnético global, Marte no pudo mantener su envoltura gaseosa protectora. La mayor parte de su aire se perdió en el espacio y el resto de su agua fue absorbida por el suelo. En 1830 no se conocía esta terrible historia. Johann Heinrich Mädler
y Wilhelm Bier elaboraron los primeros mapas bastante precisos de Marte. Situaron su meridiano cero sobre una característica que más tarde recibiría el nombre de Sinus Meridiani, Bahía Meridiana. Este es el aspecto de la Bahía Meridiana desde el suelo de Marte. El rover Opportunity la exploró durante 13 años, en los que envió a la Tierra imágenes del paisaje descarnado y marchito. Es fácil imaginarse a uno mismo en Marte, contemplando las intrincadas rocas erosionadas. En casi todos los lugares a los que apuntan nuestras sondas, detectan indicios de la existencia de agua líquida en el pasado. Aunque hoy no hay océanos, hay mucho hielo oculto. La sonda Mars Reconnaissance Orbiter registró acantilados erosionados que dejan al descubierto agua congelada compactada, en algunos lugares de más de 100 metros de espesor. Al sobrevolar los polos, el radar de la sonda detectó hasta 2 kilómetros de hielo. Se ha depositado en capas, lo que sugiere que el clima de Marte puede alternar entre épocas cálidas y frías. Al acercarnos desde su órbita, podemos apreciar vetas oscuras que aparecen y desaparecen estacionalmente en las laderas de los cráteres más escarpados. Se asemejan a las cárcavas desérticas de la Tierra, y muchos investigadores pensaron que podrían ser flujos de agua salada. Los nuevos análisis sugieren que las más grandes, al menos, están secas. Corrientes de granos de arena redondeados que caen unos sobre otros, fluyendo como líquido en la baja gravedad de Marte. Pero los más pequeños parecen realmente húmedos. En 1862, el astrónomo Camille Flammarion retomó la idea de los extraterrestres inteligentes cuando publicó el primero de sus 8 libros sobre la vida en los planetas. Pluralidad de los mundos habitados se convirtió en un éxito de ventas. La idea de Charles Darwin de que las especies se desarrollan en respuesta a su entorno llevó a Flammarion a especular con la posibilidad de que diversos planetas provocaran que las criaturas que los habitaran fueran distintas a las de la Tierra. Al perforar las rocas, los rovers de Marte han demostrado que abundan los componentes básicos de la vida. Los minerales arcillosos habrían filtrado sales y compuestos agresivos de las aguas primigenias. Es casi seguro que muchos tipos de microbios que hoy viven en la Tierra podrían haber sobrevivido en el antiguo Marte. Pero aún no disponemos de fotos, fósiles o pruebas químicas directas de la existencia de vida. Hacia 1864 el Vaticano empezó a preocuparse por el estado de gracia de los marcianos. El padre Pietro Angelo Secchi, del Observatorio del Colegio Romano, empezó a cartografiar dónde podrían vivir. Rebautizó la característica Syrtis Major de Huygens como Canal Atlántico. El emplear la palabra canal no pretendía hacer referencia a una construcción humana, pero el término causaría gran confusión en los años siguientes. Al mismo tiempo, en Inglaterra, el astrónomo William II elaboró sus propios mapas de Marte. II era extremadamente miope, pero sus mapas eran más detallados que los anteriores. Richard Anthony Proctor, escritor científico, intuyó que se trataba de una gran historia y dio a conocer al público los mapas de II. El canal de Suez se terminó en noviembre de 1869 y copó titulares en todo el mundo. Y el de Panamá estaba en su fase de planificación, y mucha gente relacionó los canales de Marte con estas grandes obras terrestres de la ingeniería. En Marte abundan los canales de agua antiguos, pero sus formas no indican la aplicación de la tecnología. Marte entró de nuevo en oposición en 1877.
y Nathaniel Green, artista de día y astrónomo de noche, elaboró la carta de Marte más precisa hasta la fecha. En América, el astrónomo autodidacta Asaph Hall se percató de algo que nadie más había visto: 2 pequeñas lunas. Phobos y Deimos pueden ser trozos de Marte puestos en órbita por impactos gigantes hace mucho tiempo, o pueden ser asteroides capturados por la gravedad del planeta. Con Marte especialmente cerca, a solo 56 millones de kilómetros de la Tierra, Giovanni Schiaparelli empezó a cartografiarlo. Aunque al igual que Dos era miope y daltónico, Schiaparelli fue capaz de extraer más información gracias a su telescopio que los demás. A las líneas que vio en Marte también las llamó canales, y les dio nombres pertenecientes a la literatura clásica que aún hoy siguen vigentes. En algunas de sus oposiciones, Marte está más cerca de la Tierra. Mientras que la órbita terrestre es casi circular, la de Marte es más elíptica. Durante el otoño e invierno meridionales, ese hemisferio está inclinado hacia el lado opuesto al Sol y el planeta está más alejado, lo que hace que estas estaciones sean más largas y frías. En 1879, durante la siguiente oposición cercana, Schiaparelli llegó a creer que veía pares de canales rectos. William Henry Pickering, del Observatorio de Harvard, afirmó que los canales marcianos eran únicamente visibles porque en sus orillas crecían plantas. Todas las especulaciones sobre grandes proyectos de ingeniería de marcianos inteligentes se acabaron la noche del 14 de julio de 1965, cuando la sonda Mariner 4 de la NASA sobrevoló Marte. En las 21 imágenes de la sonda, Marte se parecía mucho más a la Luna que a la Tierra. Pero lo peor es que la Mariner no logró detectar un campo magnético protector. El duro viento solar y la radiación cósmica habrían estado azotando el planeta durante milenios. Cuesta imaginar cómo podría sobrevivir aquí una forma de vida primitiva. Pero en 1892, Camille Flammarion seguía llenando de agua sus imaginarios canales marcianos. Sugería que eran la rectificación de antiguos ríos por los habitantes con el propósito de la distribución general del agua, y que era muy probable que sus habitantes fueran muy superiores a nosotros. Avivando las ilusorias obras hidráulicas de Flammarion, Pickering afirmó que había observado hasta 40 lagos. Casi al mismo tiempo, un acaudalado diplomático estadounidense que viajaba el mundo sintió que necesitaba un cambio profesional y un proyecto que le apasionara. Percival Lowell había leído los libros de Flammarion e hizo planes para buscar marcianos durante la próxima oposición de 1894. Pickering ayudó a Lowell a montar 2 telescopios en la cima de una colina en Flagstaff, Arizona. El nuevo observatorio Lowell siguió a Marte durante todo el verano. Pero Lowell, un observador sin formación, solo veía lo que creía. Esbozó un sistema de irrigación a escala planetaria que transportaba miles de millones de litros de nieve polar derretida a los oasis ecuatoriales. Los proyectos de regadío de una raza avanzada. Pero durante la misma oposición, el astrónomo Edward Barnard, empuñando el telescopio refractor más grande del Observatorio Lick de California, no pudo encontrar ni una sola línea recta en ninguna parte de Marte. Y cuando William Campbell examinó Marte con un espectroscopio del mismo observatorio, no vio ni rastro de agua. El astrónomo inglés Edward Mander demostró que las líneas rectas en Marte podían ser fácilmente ilusiones ópticas. Aún así, en 1985, Percival Lowell emprendió una gira de conferencias en la que promocionaba su libro titulado escuetamente Marte. Un público sediento de historias compró por miles sus relatos sobre las obras hidráulicas marcianas.
El Marte real es un planeta árido, aunque las rocas inclinadas nos dicen que albergó lagos hace mucho tiempo. Actualmente los remolinos de polvo se extienden por el yermo terreno. El rover Spirit captó a uno en plena acción 486 días marcianos después de su aterrizaje. Cortinas de arena desecada se elevan hacia el cielo brumoso desde los escarpados acantilados del cañón. Desprendimientos de arena seca cubren las escarpadas paredes de los cráteres y se amontonan en el suelo. Percival Lowell empezó a utilizar un telescopio refractor mayor en 1896. Sin embargo, seguía sin ver su clamoroso error. Y durante 20 años más, continuó fantaseando con más de 450 canales con vegetación, seducido por el drama de una civilización desesperada que luchaba valientemente contra el cambio climático global, mientras su moribundo mundo se secaba hasta convertirse en un desierto. De hecho, el clima de Marte cambió radicalmente. Pero ocurrió mucho antes de la época de Lowell. Sin una gran luna que lo estabilice, Marte se inclina decenas de grados a lo largo de cientos de miles de años de forma más acusada que la Tierra. Cuando uno de sus polos apunte al Sol, podrían liberarse miles de millones de toneladas de CO2, desencadenándose así épocas de calentamiento por efecto invernadero. Esto podría derretir el hielo subsuperficial que dejaría fluir el agua. Pero los periodos templados no pueden durar. En su novela de 1899, La Guerra de los Mundos, H.G. Wells encontró el dramatismo en el planeta condenado. Una raza avanzada de marcianos viene a conquistar la Tierra y a esclavizar a los humanos como animales de trabajo. En 1976, la Tierra envió 2 módulos de aterrizaje Viking, no para someter, sino para investigar. Encontraron una química superficial activa e integrante, pero evidentemente no hay vida. Ya en 1905, la idea de un Marte vivo cautivó a Carl Lamplan, del Observatorio Lowell. Afirmó haber fotografiado 38 canales. Es importante recordar que la mayoría de estos observadores eran astrónomos destacados que empleaban los mejores telescopios de su época. Sin embargo, vieron lo que no estaba allí. Una lección quizá para aquellos que hoy sueñan con colonizar Marte. En 1909, desde el Observatorio de Meudon, cerca de París, el astrónomo Eugene Antoniadi no localizó ningún canal lineal. Sin embargo, el público se había dejado seducir por la idea de una civilización extraterrestre. El novelista estadounidense Edgar Rice Burroughs publicó el primero de sus relatos en 11 volúmenes en los que describía al heroico John Carter en un Marte ficticio, el planeta desértico Barsoom. Los actuales vehículos exploradores de Marte también están descubriendo un mundo desértico. El Curiosity recorrió un amplio campo de dunas de arena oscura. Los montículos arenosos migran como las olas en el océano lentamente por el terreno. La cámara HiRISE captó al Curiosity trabajando en lo que se conoce como el mar de dunas Bagnold. En 1921, los astrónomos del Observatorio del Monte Wilson midieron las temperaturas de la superficie de Marte y descubrieron que oscilaban desde los 15 grados Celsius al mediodía hasta unos letales menos 85 grados justo antes del amanecer. El astrónomo Walter Sidney Adams solo encontró cantidades ínfimas de oxígeno y agua. En el Observatorio Yerkes,
Gerard Kuiper demostró que el aire marciano era casi todo dióxido de carbono irrespirable. Sin embargo, Marte seguía atrayendo a los exploradores. En 1949, el pionero de los cohetes, Wernher von Braun, escribió Proyecto Marte, una novela de ciencia ficción colmada de ingeniería y con un argumento familiar. Una tripulación internacional de la Tierra visita a marcianos humanoides inteligentes que intentan desesperadamente salvar su mundo. Un año después, Crónicas marcianas, de Ray Bradbury, sitúa una colonia humana en Marte para escapar de una Tierra devastada por la guerra nuclear. La primera bomba termonuclear se probó en 1952. Ese mismo año, von Braun publicó Das Mars Project, el Proyecto Marte, en el que incluyó un amplio trabajo técnico para un programa espacial a gran escala. Tras casi 1000 lanzamientos de personas, propulsante y componentes, una flotilla de 10 naves espaciales y 70 tripulantes atravesaría el abismo entre planetas para pasar 444 días en Marte. Das Mars Project sirvió de borrador para los programas Mercury, Gemini y Apolo de la NASA. En 1955, Paramount Pictures estrenó La conquista del espacio, inspirado en los planes aventureros de von Braun. I can give you confounded little reason for this attempt to reach Mars, and no assurance at all that it will even be successful. Para llegar rápidamente al planeta rojo, los ingenieros se dieron cuenta de que se necesitaría más energía de la que pueden producir los cohetes químicos. En el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el proyecto Rover inició un esfuerzo por aprovechar la fisión atómica para propulsar naves espaciales. La cápsula de los astronautas estaría situada a muchos metros de los motores radiactivos. Llegar a Marte más rápido reduciría la dosis de las radiaciones solar y cósmica sobre los astronautas. El proyecto Orión, un enfoque diferente sobre los cohetes nucleares, se originó en 1958. La idea, detonar bombas nucleares en la parte posterior de las naves para empujarlas. Se denomina propulsión por ondas de plasma pulsadas. Y puede parecer excesivo, pero podría ofrecer un transporte rápido a Marte y al resto del sistema solar. En 1961, el programa estadounidense de motores cohete nucleares, NERVA, había acumulado 17 horas de pruebas de motores. En la Unión Soviética, los ingenieros trabajaban en sus propios cohetes nucleares térmicos. En 1962, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos aún elaboraban mapas de Marte con canales rectos. Someday, a manned trip to Mars and return may become the mission assignment. Para cumplir esa misión, Kraft Ehricke, un ingeniero germano-estadounidense y visionario, introdujo la idea de agrupar cohetes nucleares. Pensó que su enfoque modular podría poner Marte y Venus al alcance de la mano ya en la década de 1970. E identificó los periodos de lanzamiento más eficaces para llegar a estos planetas. Ehricke creía fervientemente que la expansión humana por el sistema solar es un derecho fundamental y que somos más dignos cuando aplicamos las leyes de la física para elevar y proteger nuestras libertades individuales. Las visiones de Ehricke y von Braun llevarían a la empresa Boeing a proponer el concepto de nave espacial interplanetaria tripulada integrada en 1968. Incluía hasta 5 etapas térmicas nucleares para propulsar astronautas y sondas a los planetas más cercanos. Habría costado la mitad que el programa lunar Apolo.
pero podría haber llevado la primera tripulación a Marte en 1986. En julio de 1969, Estados Unidos llega a la Luna y el ser humano toca por fin otro mundo. Con los alunizajes en la memoria, muchos esperaban que Estados Unidos se propusiera enviar astronautas a Marte. Hey, Houston, we've had a problem here. Can I say again, please? Houston, we've had a problem. Pero el presidente Richard Nixon, temiendo las consecuencias políticas de un fracaso catastrófico de la misión, solo apoyaría un transbordador espacial. Aunque 4 presidentes estadounidenses posteriores pedirían diversos programas para Marte, las actividades espaciales humanas permanecerían confinadas a la órbita terrestre baja durante más de medio siglo. En 1990, algunos planificadores se dieron cuenta de que los engorrosos programas espaciales en los que hay que llevar de todo no eran viables. Para solventar eso, los ingenieros Robert Sublim y David A. Baker propusieron el concepto Mars Direct, su lema, viajar liviano y vivir de la Tierra. Elaborar combustible para cohetes en el propio planeta aseguraría el regreso a casa de los exploradores. En 1993, las ideas clave de Mars Direct se habían incorporado a la Mars Design Reference Mission de la NASA. Sin embargo, el apoyo del Congreso a la misión humana a Marte nunca llegó a materializarse. En los últimos años, gigantes aeroespaciales y pequeñas empresas privadas han adoptado ideas de Mars Direct. La Affordable Mars Mission de Boeing enviaría una nave eléctrica y solar de reconocimiento desde una órbita baja. Los astronautas descenderían protegidos en un aeroescudo hinchable y aterrizarían como en las misiones Apolo, para encontrarse con un hábitat previamente equipado. Y volverían a la órbita como viajeros de la Luna del siglo pasado para emprender el largo viaje de vuelta a casa. En cambio, Lockheed Martin propone un campamento base orbitando sobre Marte. Se construiría de forma conservadora apilando pares de módulos, 2 terminales de combustible, 2 hábitats, 2 unidades de propulsión de cohetes, duplicidad para proporcionar seguridad lejos de la Tierra. Los astronautas realizan salidas a la superficie con un módulo de aterrizaje de una sola etapa. Pero este transbordador de superficie a órbita no depende del combustible fabricado en Marte. Las empresas más jóvenes y agresivas piensan a lo grande. SpaceX de Elon Musk está desarrollando la Starship. Está diseñada para transportar enormes cargas y numerosos pasajeros hacia la órbita terrestre. Y pasado el tiempo, llevará millones de toneladas de materiales a las superficies de planetas, lunas y asteroides. Al igual que Von Braun y Eric Key, Elon Musk está centrado en el transporte por el sistema solar. El objetivo final de SpaceX es convertir la vida terrestre en multiplanetaria mediante la construcción de una civilización en Marte. En competencia amistosa con SpaceX, Blue Origin, dirigida por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, está desarrollando en silencio propulsores de gran tamaño.
El propósito de Blue Origin también es extender la civilización al espacio para preservar el clima de la Tierra y mantenerla como una biosfera floreciente, trasladando la industria pesada y la producción de energía fuera del planeta. Y con el tiempo, construir hábitats orbitales del tamaño de ciudades a partir de materiales que ya están en el espacio, en la Luna, asteroides y cometas. Los creadores de videojuegos también empezaron a promover la aventura de poblar Marte. Y el resto del sistema solar. Y algunos visionarios prevén la eventual terraformación de Marte. Elevar su temperatura, hacerlo lo más parecido posible a la Tierra. Pero para ello, estos constructores de mundos deberán encontrar suficientes gases de efecto invernadero para calentar el planeta, procesar constantemente su espesa atmósfera y reponer su agua a medida que el vapor escapa al vacío, a medida que el vapor escapa al espacio. Pero el planeta farsante plantea aún más retos. Su superficie presenta en todas partes percloratos tóxicos y cáusticos, hasta en un 1%, lo que supone un alto riesgo para los astronautas de sufrir problemas de tiroides y cáncer. Otros peligros invisibles llegan desde el cielo sin que lo impida la delgada atmósfera. La lluvia constante de rayos cósmicos procedentes del espacio interestelar y las partículas altamente energéticas de las erupciones solares azotan el planeta. A pesar de las numerosas representaciones de ciudades cupuladas en Marte, durante muchas generaciones los colonos tendrán que pasar la mayor parte del tiempo en refugios con techos gruesos o bajo tierra. Sin embargo, puede haber esperanza. El auge de las máquinas autónomas, la robótica avanzada, la inteligencia artificial y la realidad aumentada pueden extender los sentidos humanos a la superficie del planeta rojo. Y algún día podremos enviar dispositivos para que terraformen Marte. Los emigrantes humanos de la Tierra podrían construir comunidades en un planeta ya preparado. En 2033, Marte estará en una posición especialmente favorable para el lanzamiento de tripulaciones humanas. Pero ¿quién irá? ¿Y por qué? Marte ha seducido a muchos en busca de notoriedad, prometiendo todo un mundo nuevo que explorar o explotar. La ingeniería y el ingenio pueden brindar soluciones elegantes para llevarnos a Marte. Pero, ¿qué será de nosotros una vez que lleguemos a él?